hermanos. Bueno, gloria a Dios. Estamos estudiando 1 de Corintios, capítulo 16. Nos quedamos en el versículo 2 la semana pasada. Y este jueves vamos a leer los versículos 3 y 4. 1 de Corintios, capítulo 16, versículos del 3 al 4. Amén. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Voy a apagar el móvil que no me había acordado, y así que no nos interrumpa. Pablo le está pidiendo a la iglesia de Corinto que ellos mismos escojan a quienes habían de llevar la ofrenda a Jerusalén. No quiere ser él la persona que elija o que decida quiénes debían llevar el dinero en ese viaje tan largo hasta los hermanos de Jerusalén que estaban necesitados. No quería cargar con esa responsabilidad. ¿Por qué creen ustedes que él no quiso decidir quién fuera las personas que debían llevar ese dinero? ¿No tienen alguna idea? Para evitar malos pensamientos. Porque si ya los corintios de por sí eran mal pensados, imagínense si encima decide Pablo quiénes eran los que debían llevar el dinero. Decía, estos igual están compinchados con él, ¿no? No, Pablo quería tener su transparencia absoluta en todo lo relacionado con el tema del dinero. Por eso él, no, ustedes decidan y cuando yo llegue ya sabré quiénes son. Los que ustedes hayan decidido que hayan de llevar el dinero para Jerusalén. Así él dejaba claro que él no estaba interesado en el dinero de los corintios. Amén. Él no era un asalariado, él era un verdadero siervo de Dios que servía no por el dinero, sino por amor a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿creen ustedes que es importante esa actitud de un siervo de Dios en relación con el dinero o no es importante? ¿Por qué? ¿Perdón? Por el testimonio, ¿verdad? Es muy importante siempre que el siervo de Dios tenga un testimonio transparente, un testimonio que no eche sombras de dudas. Nosotros estuvimos una vez en una iglesia donde se recogió la ofrenda y los hermanos que la recogían le daban la bolsa al pastor y él se la metía en el bolsillo. Nadie la contaba, nadie sabía cuánto se recogía, él cogía y se la llevaba a su casa. Así como suena, ¿no? Yo creo que eso no es andar con transparencia. Yo creo que un siervo de Dios tiene que ser claro. Muchas veces nosotros hemos aconsejado a algunos pastores que no tengan relación con el dinero, que sean otros hermanos en la congregación los que se encarguen de eso, para que el ministerio quede siempre limpio, sin sombra de dudas, para que así no haya problema por el testimonio. Pablo esperaría justamente a llegar a Corinto para saber qué hermanos habían escogido para esa tarea, para llevar la ofrenda a Jerusalén. ¿Sabemos a quién o a quiénes escogieron? No han leído el capítulo, ¿verdad? Les voy a pegar un tirón de oreja. Tienen que leer el capítulo antes de venir, para que sepan de qué estamos hablando. No, realmente no sabemos quiénes fueron las personas elegidas para llevar ese dinero a Jerusalén. En la lista de las personas que Pablo da, que le acompañaban a él en su ministerio y en la lista que aparece de los que le acompañaron a Jerusalén, no se menciona ningún nombre relacionado con Corinto. Pero sí contamos con alguna información sobre la persona que al final escogieron. Y la información la tenemos no en 1 de Corintios, no en los Hechos de los Apóstoles, sino en 2 de Corintios, donde se nos habla de qué persona escogieron. ¿Quieren saber quién fue? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 8,
versículos del 16 al 22. Segunda de Corintios, capítulo 8, del 16 al 22. Verán qué interesante es estudiar la Biblia y hacerse preguntas y poder responderla, ¿verdad? Pues llama la curiosidad, ¿no? Bueno, ¿y a quién escogerían? ¿Y quién sería la persona, no? ¿Y cómo sería esa persona? No sabemos cómo se llama, sabemos si es su nombre, no lo sabemos, quién era, quién no era. Aquí en el versículo 16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pablo está hablando a los corintios, ¿verdad? Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, escuchen bien, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Bueno, no sabemos cuál es el nombre de la persona que escogieron, ¿verdad? Pero sí sabemos que esta persona era un hermano, como dice ahí, conocido fíjense, dice, enviamos, versículo 18, juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. O sea, era un hermano que era reconocido por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Es decir, era una persona de confianza. Una persona que tenía la confianza no solo de la iglesia de Corinto, sino de todas las demás iglesias también. Porque no solo los corintios ofrendaron para los hermanos de Jerusalén. Ofrendaron en Galacia, ofrendaron en Colosas, en Filipo. Y toda esa abundante ofrenda la llevaba un grupo de hermanos y eran hombres de confianza. Y aquí se habla de este que designaron en Corinto y dice que era una persona cuya diligencia, dice el versículo 22, hemos comprobado repetidas veces. O sea, era una persona que había sido probada en diferentes situaciones. Pablo probaba a sus colaboradores, los ponía en situaciones difíciles para ver si eran fieles y si respondían bien. Y esto es un requisito que él después, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece para poner a alguien en el ministerio, que sea primero probado. Y si es hallado irreprensible, entonces pueda ejercer. Y esto es muy importante. ¿Ustedes saben que algunos de ustedes están siendo probados? Por eso es importante cuando se nos encarga algo que seamos fieles en servir a Dios, con una buena disposición. Este hermano fue diligente, pues dice, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Y esto es importante, ¿no? Dice, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros, ¿no? O sea, los corintios confiaban en este hermano. ¿Qué podemos aprender de este hermano cuyo nombre no conocemos? ¿Qué enseñanza podemos sacar de este personaje anónimo? ¿Qué podemos aprender de él? ¿Carmen? Que tenía disposición. Que tenía disposición. ¿Y qué nos enseña eso? Porque él tenía disposición. ¿Pero qué nos enseña esto? De alguna manera no es un reto para nosotros, no es un ejemplo para nosotros.
¿No debiéramos nosotros también ser diligentes en las cosas del Señor? ¿No debiéramos estar dispuestos para servir a Dios, para servir a los demás? Porque lo que está escrito, dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza se ha escrito. Esa es la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se ha escrito para que nosotros sepamos cosas, sino para que sabiéndolas, vivamos conforme a lo que sabemos. ¿Ustedes creen que hay diferencia entre saber y practicar lo que se sabe o no? Hay diferencia, ¿no? Yo conozco a un señor que sabe más que yo de Biblia, pero no vive nada de lo que dice la Biblia. ¿De qué le servirá ese conocimiento cuando se presente delante del Señor? De nada. El conocimiento solo es información. Pero si esa información no la usas en el bien de los demás, ¿de qué te sirve? Más para nada. Por tanto, yo creo que de este hermano debemos aprender la importancia del buen testimonio, de estar dispuestos a servir a Dios en toda circunstancia. Es ser diligente, ser alguien de confianza, en quien se pueda confiar. ¿Se puede confiar en ti? Podemos depositar en ti una gran responsabilidad sabiendo que la vas a cumplir bien, o eres de los que fallan continuamente y no se te puede confiar nada. Esto es importante, ¿no creen? Como decía el Señor, dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondrán. Pero ¿y si no eres fiel en lo poco? ¿Te pondrán en lo mucho? Evidentemente no, ¿verdad? Por eso a veces somos probados en pequeñas cosas y a veces no le damos importancia. A veces tenemos que limpiar el templo y lo limpiamos. Pero hay quien limpia el templo y lo deja limpio, y hay quien limpia el templo y parece que no se ha limpiado. Porque lo hace como una carga, lo hace como algo que hay que hacer y además... Esto no lo ven los demás, ¿no? No me ven aquí haciendo este trabajo, ¿no? Pero no es un trabajo que se vea, pero se siente. Cuando tú llegas el domingo por la mañana y hueles a limpio, ¿no? Y está todo en condiciones, tú pasas el dedito por encima de las maderas y ves que no hay polvo, ¿no? Pues son cosas pequeñas, pero si no eres fiel en lo poco, ¿quién te va a poner en lo mucho? Nadie. Y esto es importante, porque Dios nos prueba. Y solamente cuando somos fieles en lo poco, se nos da mayor responsabilidad. Solamente cuando somos capaces de responder. ¿Qué más podemos aprender de este pasaje? De este pasaje del que está hablando Pablo, concerniente a la ofrenda que están recogiendo para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Podemos deducir que Dios espera que nos preocupemos los unos de los otros, del bienestar común, del prójimo, que Dios espera que parte de nuestra adoración a Dios sea el dar para las necesidades de los santos o para su obra. ¿Por qué debiéramos dar? ¿Qué motivo podemos tener para dar? ¿Para las necesidades de los santos o para la obra de Dios? ¿Qué motivos tenemos? A ver, Estilce. Primero que todo por agradecimiento a nuestro Dios. Primero que todo por agradecimiento a Dios. Porque si tenemos para dar es porque Dios primero nos dio a nosotros, ¿verdad? Por tanto, por gratitud antes que nada. No por codicia, como hacen algunos, ¿verdad? Yo le doy al Señor esperando que Él me dé más. No, eso es codicia, eso no lo premia a Dios, eso lo castiga a Dios. ¿Ok? Porque es un pecado. Pero la generosidad sí la premia a Dios. Cuando damos generosamente, cuando damos por gratitud, cuando damos por amor, no por obligación. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otro motivo tenemos para poder dar? También es una orden, es un mandato de Dios, ¿verdad? Se nos dijo que cuando nosotros le damos a alguien que necesita,
le estamos dando a Cristo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 31 al 46? Ahí dice Jesús: cuando le disteis de comer a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me disteis de comer. Es decir, cuando tú das a alguien que necesita, es como si le estuvieras dando a Dios. Pero también cuando tú le das la espalda a alguien que necesita, es como si le estuvieras dando la espalda a Dios. Porque Cristo se identifica con la persona necesitada. Y esto muchos cristianos no lo tienen en cuenta. Creen que, bueno, es importante orar, es importante la alabanza, es importante ir a la iglesia, es importante conocer cosas de la Biblia, pero no se preocupan de esta área que es del amor al prójimo. Y es un mandamiento del Señor. ¿Están de acuerdo o no? Es un mandamiento. ¿Ok? Y el castigo de no cumplirlo es que no podremos heredar el reino de Dios. Así está escrito en la Biblia. Mateo capítulo 25, versículo 46, dice que aquellos que no compartimos nuestro pan con el hambriento, no heredarán el reino de los cielos, sino que irán al fuego eterno. Es fuerte, ¿no? Yo estuve en una iglesia en México en la que me invitaron a hablar justamente de la obra social, porque cuando el pastor conocía por nuestros vídeos las cosas que hacemos, cómo ayudamos a las familias y tal, él quiso hacer lo mismo en la iglesia y se formó un pequeño irigaray. Se formó un pequeño jaleo porque los hermanos decían que la iglesia no tiene que ocuparse de esas cosas, que para eso están las autoridades, que la iglesia lo que tiene que dedicarse es a predicar el evangelio. Y entonces el pastor me invitó a dar una conferencia sobre temas de ayuda social. Y yo lo que hice fue dar una pequeña introducción y después les hablé y les dije: si ustedes no hacen obra social, no están haciendo la voluntad de Dios. Y un hermano dijo: pero es que no es por obras. La Biblia lo dice claramente, que no es por obras. Sí, señor, no es por obras la salvación. Sin embargo, también dice en Efesios 2:10 que Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas, ¿verdad? ¿Y qué obras son esas que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas? Aquellas que Jesús nos enseñó, como por ejemplo ese pasaje de Mateo 25, ¿verdad? Donde se nos dice que cuando le visitamos en la cárcel, cuando le dimos de comer o de beber, cuando le vestimos estando desnudo, y los discípulos le preguntaron: ¿y cuándo te hemos visto a ti desnudo o hambriento? Dijo: cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños. Entonces, realmente es importante esto, que entendamos que es parte de nuestra adoración a Dios el colaborar con su obra. Amén. Además, está escrito que el que siembra escasamente también segará. Y eso significa que no que según tú das, Dios te va a dar a ti. No, cuidado. No vamos por esos lares, que es una manera espúrea de interpretación bíblica, es una manera incorrecta de interpretar la Biblia. No, ahí lo que está diciendo es que si tú ayudas al que lo necesita, mañana cuando tú necesites, tendrás gente dispuesta a ayudarte a ti. Es decir, lo que siembra es lo que recoges, ¿verdad? Como decía el dicho popular, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Si tú siembras generosamente también segarás. Pero si siembras escasamente también segarás. Amén. Y eso está en 2 de Corintios 9:6. ¿Debemos ayudar solo a los hermanos de la fe? Algunos dicen: sí, nosotros hacemos obra social, pero solo a la gente que viene a la iglesia. ¿Es correcto eso? No. Gálatas capítulo 6. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6. Yo escuché a un pastor decir que la obra social no tiene nada que ver con la iglesia, porque cuando una iglesia hace obra social, está creando vagos.
Literalmente me dijo eso. Cuando una iglesia hace obra social está creando vagos. O sea, dar de comer al hambriento es crear vagos. Bueno, es su forma de verlo, ¿verdad? Vemos que la palabra enseña otra cosa diferente. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero antes ha dicho, hagamos bien a todos. Por tanto, no es solo a los que vienen a la iglesia. No es solo... hay iglesias que hacen obra social para que la iglesia se llene. ¿Es correcto hacer obra social por proselitismo? No. La obra social hay que hacerla por amor al prójimo. No a cambio de que vengan a la iglesia. No a cambio de que se hagan evangélicos. No a cambio de que se hagan miembros de esta iglesia. Oiga, no. Pero a cambio de nada. A cambio del amor ágape. Porque si Dios nos ha amado incondicionalmente, como hemos sido amados, tenemos que amar. Amén. En cuanto a la ofrenda, ¿debemos recogerla solo cuando alguien tenga necesidad? ¿O en la iglesia hay que recoger ofrenda de forma habitual? ¿Qué decía Pablo en 1 Corintios 16? Cada primer día de la semana, ¿no? Por tanto, pero bueno, y si no hay necesitados, familias que estén en una necesidad puntual, ¿para qué se recoge la ofrenda? Para los gastos normales de la iglesia, ¿no? Para el sostenimiento de los ministerios, para los gastos de locales, para las actividades que la iglesia desarrolla de forma cotidiana, ¿verdad? Y esto es algo que también la palabra de Dios enseña sobre todo esto. Ya vimos en 1 Corintios cómo el apóstol Pablo hablaba de la orden que Jesús había dado sobre que los que viven del Evangelio, o sea, los que predican el Evangelio, vivan también del Evangelio, ¿verdad? Así que vamos a leer ahora los versículos del 5 hasta el 9. 1 Corintios, capítulo 5, capítulo 16, versículo del 5 al 9. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Hasta ahí la palabra del Señor. Y es que en cada porción de la Escritura veo un montón de asuntos por donde uno puede meterse y desarrollar, ¿verdad? Porque hay tanta riqueza ahí en la palabra que es increíble, ¿no? ¿De qué está hablando Pablo aquí? De sus proyectos de viaje, ¿verdad? Él está hablando de cuáles son sus proyectos misioneros. Y según él expresa aquí, le era necesario pasar, ¿por dónde dice? Por Macedonia. ¿Y hacia dónde se encaminaba él? Hacia Jerusalén, ¿verdad? Él iba a llevar la ofrenda a Jerusalén. Recuerden, en Hechos 19:21 ya él lo dijo, que iba para Jerusalén, pero que primero iba a pasar por Macedonia, ¿no? Ahora, pasado todo esto, ese deseo que él tenía de ir a Jerusalén, pero de recorrer Macedonia y Acaya, también dice que después él tiene intención de ir a Roma. Bueno, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, vamos a ver una cosa interesante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18. Pablo estaba expresando sus proyectos de viaje, ¿verdad? Pero aquí él habla de algo que es interesante. Dice, pero nosotros, hermanos,
separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero, ¿qué dice ahí? Satanás nos estorbó. Es decir, él quiso ir a Macedonia varias veces, se lo propuso en diferentes ocasiones, una y otra vez, dice Pablo, pero Satanás se lo impidió. No pudo ir a pesar de su deseo porque tuvo problemas, tuvo dificultades. Ahora, una vez que visitó las iglesias de Macedonia y finalmente llega a Corinto, allí él se iba a quedar 3 meses, justamente el periodo de tiempo del invierno, que era cuando no se podía navegar, ¿verdad? Fíjense en Hechos capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, los primeros versículos. Versículo 1, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia, es decir, a Corinto. ¿Ok? Y después de haber estado allí 3 meses, ¿ve cuánto tiempo se quedó en Corinto? 3 meses estuvo allí. Es decir, aun cuando Tito y Silas habían visitado Corinto, enviados por Pablo para traerle noticias, pero Pablo solo había podido enviarle las cartas a los tesalonicenses. Por eso su deseo era pasar más tiempo con los corintios. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el motivo por el que Pablo quería estar más tiempo con los corintios? Sí. Eran los que más necesitaban, ¿no?, del apóstol, ¿no?, para enseñarles, educarles, corregirles, instruirles en la palabra y poder enderezarlo, ¿verdad? Era una congregación que tenía una variopinta, un abanico enorme de problemas, de dificultades, y necesitaba realmente la presencia del apóstol para encaminarlos y enderezar los caminos de los corintios, ¿verdad? Por tanto, el apóstol Pablo está mostrando aquí su deseo de ir, y realmente al final fue, ¿verdad? Ahora, en el versículo 6 dice: y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno. Y realmente vimos que se quedó, ¿cuánto tiempo? 3 meses, ¿verdad? Porque él no quería pasar de largo. Después de una larga ausencia del apóstol, de haber estado fuera de Corinto, él quería poner orden en aquella marabunta de problemas y de dificultades que había allí en aquella congregación. Problemas, unos sencillos, pero otros graves que había allí en esa iglesia. Y justamente para poder corregirlo, para poder instruirlos, era que necesitaba estar allí más tiempo. De ahí que él planeaba, pues eso, quedarse el tiempo que al final se quedó. Dice: para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Sin duda los planes de Pablo no eran planes cerrados. Él siempre estaba abierto a cambios de última hora. Por eso él muchas veces dice: me propuse tal, pero él siempre estaba abierto a lo que el Señor de una forma o de otra le fuera guiando, ¿verdad? Y él se dejaba guiar también por el Espíritu Santo que habita en la iglesia. El Espíritu Santo no solo está en los siervos de Dios, también está en la iglesia. Cuando una congregación ve algo, ve una necesidad y le dice al apóstol: hermano, creemos que sería bueno que fueras a tal sitio, que atendieras esa necesidad. Bueno, pues el siervo de Dios tiene que ser, ¿cómo se dice? Dócil, ¿no? Dócil, no sé si es la palabra, ¿no? Pero que debe ser
receptivo, ¿no?, a ver la voluntad de Dios en esas instrucciones. Por eso él se mantenía abierto de manera que Dios le pudiera mostrar el camino que debía seguir y cuándo. Aunque él tenía sus planes, pero él se dejaba guiar. No eran planes cerrados. ¿No les parece que es bastante diferente a las agendas apretadas de hoy de muchos siervos de Dios que lo tienen todo controlado 6 meses antes de llegar al sitio? ¿Verdad? Si no hay tal cosa, si no está tal, si no va, ¿no? Yo conozco a uno que llegó a cantar a un lugar y porque no había el número mínimo de personas, él decía que si había menos de 10.000 personas, él no cantaba. Y se reunieron unas 4.000 y pico de personas y él dijo, se negó a cantar, porque no había mínimo de 10.000 personas. ¿Ustedes creen que realmente eso es algo que agrada a Dios? Es que 4.000 personas, yo creo que es una pérdida de dirección, ¿verdad? Es una pérdida de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría. Y hay gente que por el camino pierde todo eso. Tenemos que mantenernos siempre en humildad, sabiendo qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y bueno, Pablo, a pesar de ser el apóstol Pablo, que era un hombre entendido, un hombre usado por Dios de una manera increíble, con un conocimiento y una sabiduría bárbara, un hombre de reputación, un hombre de autoridad, aún así, él se dejaba guiar. Y para que ustedes, como dice ahí, en el versículo 6, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Como dice, estoy a vuestro servicio, hermanos. Y los corintios podían decirle, pues, mira, ¿por qué no vas a Galacia? ¿O por qué no vas a Filipo? ¿O por qué no vas a...? Increíble, ¿no? El apóstol estaba dispuesto a ser encaminado por la iglesia, donde ésta viera que el Espíritu le guiaba. Romanos capítulo 15 nos muestra que el apóstol Pablo, en el versículo 19, 15-19, vamos a leerlo desde el 18. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Fíjense, Cristo ha hecho por medio de mí. No, porque no osaría hablar de lo que yo he hecho. Hay una diferencia, ¿verdad o no? Lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra de las obras. Él no dice, porque los gentiles obedecieron a Cristo porque yo les enseñé, porque yo lo hice. No, él no usa ese lenguaje. Él se mantiene en humildad. Da la gloria a Jesús, amén. Dice, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, no en mi poder. ¿Ok? Dice, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, Ilírico es la actual Albania, lo que antes era Yugoslavia. O sea, fíjese hasta dónde llega el apóstol en su predicación, ¿no? Hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice. Fíjese en el versículo 24. Cuando vaya, ¿a dónde? A España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado a hallar por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Bueno, como vemos, el apóstol Pablo tenía su visión, tenía sus planes de viaje, pero él era dócil, era humilde y se dejaba guiar en los tiempos y en las ocasiones por la dirección del Espíritu Santo a través de las iglesias. Yo creo que esto es importante que lo aprendamos, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos nuestros planes y después queremos que Dios los respalde. Y a veces nuestros planes no son los planes de Dios. Pablo tenía sus planes, pero siempre estaba abierto a que, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, y si no quieres, pues líbrame de ir allí, ¿no? Esto es importante, la sencillez, la humildad del apóstol Pablo. Ahora bien,
puesto que hemos leído aquí en la epístola de Pablo a los romanos que él quiso venir a España, que pensaba venir a España, y dice: cuando haya concluido esto y les hayan entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo tenía en su mente y en su corazón venir a España. Y hay buenas razones para pensar que fue el apóstol Pablo quien trajo el Evangelio a España y no el apóstol Santiago, como la tradición católico-romana enseña. Según cuenta la tradición católico-romana, cuando los apóstoles marcharon a predicar las enseñanzas de Jesús por el mundo, Santiago encaminó sus pasos hacia Hispania, el antiguo nombre de España. El Brevarium Apostolorum del siglo VI y los textos de San Isidoro del siglo VII y del Beato de Liébana, 100 años más tarde, del siglo VIII, sitúan a Santiago en distintos puntos de la península ibérica como evangelizador. Es decir, una tradición que data del siglo VI. Dice que fue Santiago quien vino a España a traer el Evangelio. La Biblia habla de dos Santiagos: el hermano del Señor, que fue pastor en Jerusalén y que es el autor de la epístola que lleva su nombre, y después el otro Santiago, que era el hermano de Juan, del que la Biblia dice que el padre se llamaba Zebedeo, ¿verdad? Santiago, es la traducción griega del nombre Jacobo, ¿verdad? Según la página web de El Camino de Santiago, ustedes pueden ver en la página web, se llama así, Camino de Santiago, lavozdeGalicia.com. Bueno, pues en esa página se dice que Santiago llegó a España. El Santiago que llegó a España era el hermano de Juan. Sin embargo, no existe evidencia alguna, ni histórica ni bíblica, de que Santiago pudiera haber llegado hasta aquí a España. El único origen de esa leyenda, de esa historia, de esa tradición, es la tradición católico-romana que data del siglo VI. Se sabe que Jacobo, el hermano de Juan, fue ejecutado, le cortaron la cabeza en el año 44 en Jerusalén. Y esto lo tenemos en la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Miren, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, dice versículo 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y habiendo visto y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, es decir, los días de la Pascua. Así que, si esto ocurre en el año 44, apenas recién comenzado el Evangelio, apenas recién comenzado a predicarse, a caminar la iglesia, difícilmente Santiago hubiera podido llegar a España. La misma web, la web del Camino de Santiago, cita que se trata de una leyenda, es decir, una historia inventada. Eso es una leyenda, algo que se lee pero que no tiene fundamento. Leyenda de leer. Dice que es una leyenda y, entre otras cosas, dice literalmente. Fíjense lo que dice, porque además se contradice, ¿no? Y es curioso, dice: la autenticidad de los restos del apóstol Santiago ha generado, sin embargo, no pocos y encendidos debates y protagonizado meticulosas investigaciones. Ahora después va a decir otra cosa diferente, pero dice, y protagonizado meticulosas investigaciones, dice, el inverosímil traslado por la dificultad que supone del cuerpo del discípulo de Jesús
hasta suelo gallego, es decir, desde Jerusalén donde lo mataron hasta suelo gallego, dice, es solo una de las muchas lagunas de una tradición que se mueve entre el rigor histórico, no sé qué rigor histórico pueda tener, y las leyendas mágicas. Esto lo dicen los mismos católicos. Estudios arqueológicos han demostrado que Compostela era una necrópolis, es decir, donde hoy está la catedral de Compostela era una necrópolis, era un cementerio enorme donde había muchos monumentos funerarios y era precristiano, o sea, ya era antiguo cuando el cristianismo comenzó. Dice, pero jamás se han practicado investigaciones científicas, jamás, así que ¿dónde están esas investigaciones, verdad? Jamás se han practicado investigaciones científicas sobre los restos que custodian los muros de la catedral, hasta el punto de que algunos investigadores incluso han atribuido dichas reliquias, es decir, esos huesos, a Prisciliano de Ávila, el obispo hispano acusado de herejía. Es decir, que algunos historiadores dicen que esos huesos no tienen nada que ver con Santiago, sino que eran de un pastor español. Sin embargo, la historia de los huesos del apóstol no acaba aquí. Una vez descubiertas y honradas con un templo cristiano, es decir, le levantaron la catedral, las reliquias no pasaron quietas mucho tiempo. Según la tradición oral, en el siglo XVI tuvieron que ser escondidas para evitar la profanación de los piratas que amenazaron la ciudad compostelana tras desembarcar en el puerto de A Coruña en mayo de 1589. Las excavaciones llevadas a cabo a finales del siglo XIX, al perderse la pista a los restos de Santiago, es decir, desaparecieron, revelaron la existencia de un escondite dentro del ábside, detrás del altar principal, pero fuera del edículo, es decir, fuera de lo que es la iglesia, ¿no? Dice que habían construido los discípulos de 99 centímetros por 30, o sea, una cosa así, donde se ocultaron y se perdieron durante años. Es decir, allí, en un lugar de la catedral, un día encontraron unos huesos y dijeron, estos son los del apóstol Santiago. Entonces dice, los huesos del apóstol. En 1844, el Papa León XIII reconoció oficialmente que esos eran los huesos de Santiago apóstol, ¿no? Mire, eso está tan falto de contenido, está tan falto de argumentos, está tan falto de fundamento, que todo eso es una paparruchada que no se la creen ni los niños chicos. Sin embargo, es increíble que todos los años miles, cientos de miles de personas viajan hasta Santiago haciendo el camino de Santiago. ¿Pero qué camino de Santiago, oiga? Si Santiago nunca estuvo aquí en España. Si algún apóstol estuvo en España, debió ser el apóstol Pablo. Porque tenemos al menos un índice histórico, una referencia histórica, porque la Biblia es un documento histórico. Y esta epístola del apóstol Pablo a los romanos tiene casi 2000 años de antigüedad. Aquí tenemos una referencia que nos indica que el apóstol Pablo quiso venir a España, tenía intención de venir a España. Así que si alguno de los apóstoles trajo el evangelio a España, no fue Santiago, sino el apóstol Pablo. Amén. Por eso es importante investigar, escudriñar las cosas, para enterarnos de qué puede haber de verdad o de mentira en las mismas. La mayoría de las tradiciones que sostienen los cultos católicos, me refiero a católicos romanos, la mayoría de las tradiciones son falsas. Yo lo puedo decir más alto, pero más claro no. La mayoría de las tradiciones católicos romanas, las imágenes que se adoran, los cultos paganos que hay dentro de la Iglesia Católica, la mayoría son falsas, sin fundamento alguno, ni histórico, ni mucho menos bíblico. Así que, volviendo a la epístola del apóstol Pablo, el verdadero apóstol viajero, Pablo está informando de sus viajes a los corintios y les está hablando
de que él estaba dispuesto a ir a España. Como decía, nuestra fe no debe estar fundada en leyendas. Nuestra fe no puede estar fundada en tradiciones que no tengan sostenimiento histórico. Si algo identifica la verdadera fe cristiana, es que tiene fundamento histórico. La fe cristiana no es un mito, ni podemos convertirla en un mito por traer turismo a Galicia. Mire, España está llena de catedrales en todas las cuales se idolatran reliquias que son verdaderas falsas. Son falsas. Si juntáramos los huesos que hay de los cráneos que hay de San Juan dentro de las iglesias católicas de todo el mundo, tendríamos no un Juan, tendríamos 700.000 Juanes. Si juntáramos todos los palos que hay de las cruces de Cristo, juntaríamos por lo menos para hacer el arca de Noé en vez de una cruz. Juntaríamos madera para prenderle fuego al Vaticano. Mire, dejémonos de tontería. Seamos serios. Que en este país ya tenemos una edad para no dejarnos engañar como bobos. Está bien cuando éramos niños que nos llevaban de la manita y decíamos sí a todo porque no sabíamos decir que no. Pero llega un momento en el que el ser humano tiene que hacerse adulto. Y como adulto no es lógico que 1 millón y pico de personas vaya al Rocío a emborracharse, a fornicar con la vecina y decir que están haciendo la obra de Dios. Y que ahí esté la Iglesia Católica defendiendo esa romería pagana, que eso clama al cielo. Yo creo que Dios tiene que llorar cada vez que ve a esa gente haciendo lo que hacen. Mire, seamos cristianos de verdad. Dejemos a un lado todas las tradiciones paganas y volvamos a las Escrituras, volvamos al Evangelio, volvamos a la verdad, volvamos a la palabra de Dios, que la tenemos. Escudriñemos las Escrituras. Ahora todo el mundo está contentísimo con el Papa Francisco, como si fuera un verdadero hombre de Dios. Hay pastores que están alabándolo como el siervo de Dios para este tiempo. Pero oiga, ¿se han vuelto locos? Es que ustedes no conocen a Dios. Un señor que se está arrodillando ante un trozo de madera, adorándola y besándola, y llevando a la gente a la idolatría de María. ¿Ustedes creen que de verdad está sirviendo a Dios? Oiga, por favor. La Biblia habla de gente que teniendo apariencia de piedad, habrán negado la eficacia de ella. Tienen solo la apariencia. Pero ¿no era eso lo que encontró Cristo en los sacerdotes de su tiempo? ¿Cómo le llamó Jesús a aquellos fariseos? Le llamó sepulcros blanqueados. Por dentro, por fuera están muy blanquitos. ¿Pero qué hay dentro de un sepulcro? Corrupción, podredumbre. ¿Qué hay dentro del Vaticano? Hombre, por favor, ni hablemos de eso. Nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. No puede estar fundada en mitologías. No puede estar fundada en leyendas. No puede estar fundada en tradiciones sin fundamentos. Cada ser humano tiene la necesidad y tiene también el deber, la obligación de estudiar, de profundizar qué es lo que cree y por qué lo cree. Y si no lo hace, no podrá justificarse delante de Dios diciendo, es que a mí fue eso lo que me enseñaron los curas. Mire, pues que te salve un cura, a ver si te va a salvar. O que te salve el Papa Francisco, a ver si te va a salvar. El único que salva es Cristo. Y la gente no está adorando a Cristo. Están adorando trocitos de madera hechos por el hombre y diciendo que la Virgen del Pino, la Virgen del Rosario, la Virgen de no sé qué, la Virgen de no sé cuánto. Y no están adorando al Cristo que dio su vida por todos nosotros. Quienes se arrodillan ante una imagen no son cristianos, son paganos, son idólatras. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Así de sencillo. Así que el Papa Francisco no va a heredar el reino de los cielos. Da igual que tenga apariencia de piedad,
Pero si no se arrepiente de su idolatría, si no se vuelve a la verdad de las Sagradas Escrituras y la conoce, pero prefiere seguir las tradiciones de los hombres antes que seguir la verdad de Dios, si no se vuelve a la verdad, no heredará el reino de Dios. Y esta es la verdad que dice la palabra del Señor. Por tanto, hay que recurrir a las Escrituras. Versículo 7, 1 Corintios 16, 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Con estas palabras el apóstol les estaba comunicando lo importante que eran los corintios para él, pero al mismo tiempo también de mostrarles su preocupación por ellos, les estaba anunciando que hicieran ya de entrada los preparativos para su estancia allí, porque era importante esto. Miren, si el Señor lo permite. Hoy se han perdido las buenas costumbres. Me gustó en México que la gente siempre decía, primeramente Dios. Cuando decíamos, quedábamos para alguna cosa, oye, nos vemos, no sé qué, primeramente Dios. Primeramente Dios, sí, primero Dios, si Dios lo permite, vamos. Ah, vale, correcto. Así es, primeramente Dios. Hoy en día se están perdiendo hasta las buenas costumbres. Pero siempre debiéramos contar con Dios, porque ¿qué es nuestra vida si Dios no lo quiere? ¿Podríamos nosotros hacer algo contra la voluntad de Dios? Ni respirar siquiera, ¿verdad? Por eso Pablo dice, si el Señor lo permite. Qué bueno. Acuérdate de usar esta frase. Si Dios quiere, si Dios lo permite, primeramente Dios. Dilo como quiera, pero dale la gloria a Dios de antemano. Amén. Pablo no gobernaba su propia vida. Con esta frase Pablo está diciendo que quien gobernaba su vida era Dios. Primeramente Dios. ¿A quién le perteneces tú? ¿Te perteneces a ti mismo o le perteneces a Dios? El apóstol Pablo en dos pasajes, en 1 Corintios, tanto en el capítulo 6 como en el 7, les dijo a los corintios que habían sido comprados por precio, que le pertenecían a Cristo, al Señor. Solo quienes pertenecemos a Cristo podemos realmente sentirnos verdaderamente libres, libres como personas responsables de nuestras actitudes, aun cuando le pertenezcamos a Cristo, porque justamente cuando le perteneces a Cristo es que Cristo te hace libre. No hay libertad fuera de Cristo. Los hombres creen que no vienen a Cristo porque quieren ser libres, pero nadie es libre si no viene a Cristo, porque Cristo es el que libera. Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Por eso, ¿le perteneces a Cristo o te perteneces a ti mismo? ¿Haces planes como si Dios no viviera? ¿O dices, si Dios quiere, haré esto o haré aquello? Algunos dicen, no, yo no le pertenezco a Cristo ni yo pertenezco a nadie. Oiga, si no le pertenece a Cristo, le pertenece al diablo. No hay vuelta de hoja. Porque nosotros mismos, que hoy pertenecemos a Cristo, antes le pertenecíamos al diablo. Porque el apóstol Pablo dice que fuimos rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Por tanto, ¿dónde estábamos? En las tinieblas. ¿Y quién reina en las tinieblas? El diablo. Pablo esperaba que Dios lo guiase en sus planes, si Dios quiere. ¿Dejas tú un margen para la dirección de Dios o tomas tus decisiones sin contar con Él? Versículos 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Por cierto, ¿no era Éfeso donde Pablo lo había pasado muy mal? ¿Recuerdan que Pablo no dice que había batallado allí con fieras? ¿Recuerdan que lo estuvimos leyendo? ¿Dónde fue? No recuerdo ahora mismo cuál fue
¿Dónde lo leímos? No me acuerdo ahora mismo. Pero era en Éfeso donde realmente él había batallado. Y ahora él dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. A pesar de las dificultades que él tuvo que sufrir allí en Éfeso, donde dice que estuvo a punto de morir. Que no recuerdo exactamente dónde está ese pasaje, hombre. ¿Cómo? 8. 18. ¿18 qué? 19. ¿Pero qué capítulo? Hechos 18, 19. Ah, Hechos. Estamos en Hechos. Sí, bueno, pero hay un pasaje donde él lo dice, que batallé con fieras, dice él. 15, 30 y 2. Ahí está. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Veis? Este es el pasaje que decía. Es decir, él lo pasó realmente mal allí en Éfeso. Sin embargo, ahora se le abre puerta grande y él, ¿qué hace? Huye. No, dispone su corazón para volver otra vez a ir a Éfeso. Y esto es importante porque fíjense que los seres humanos sentimos miedo, ¿verdad? ¿Has sentido miedo alguna vez? Es una experiencia normal en el ser humano. Siempre hay situaciones que nos hacen sentir miedo. Por ejemplo, el hermano Javier tiene miedo a los aviones. ¿Verdad, Javier? Sí, pero es un embustero. Sabemos que él tiene miedo a los aviones, ¿verdad? Y mire, es miedo. ¿Qué es miedo? Es una experiencia que te hace que cree que te va a pasar algo, que tienes miedo, ¿verdad? Y todos de alguna manera lo hemos experimentado en alguna ocasión. El miedo te desalienta, te roba la paz, a veces te inutiliza, te paraliza, ¿verdad? Te impide hacer cosas. ¿Cuántos han dejado de hacer alguna cosa por miedo? Todos, yo creo, en algún momento determinado nos retraímos y no hicimos algo por miedo. Teníamos que hablar con alguien y no lo hicimos por miedo. Teníamos que haberle dicho al jefe algo, pero no se lo dijimos por miedo. Teníamos que haber ido a tal sitio, pero no fui por miedo. Siempre nos pasa esto, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros seamos sinceros. Además, yo creo sinceramente que hasta Jesús tuvo miedo. Hay quienes idolatran a Jesús como si fuera un Superman. Mire, es cierto que Jesús es Dios, pero Jesús también es hombre. Cuando digo que es hombre, me refiero a que es hombre en todos los sentidos. La Biblia habla en Mateo capítulo 26 de cuando él estaba en el huerto de Getsemaní. Dice que él estaba muy triste y se angustiaba. ¿Qué quiere decir? Tenía miedo. ¿Por qué si no oró 3 veces al Padre diciendo, pasa de mí esta copa? ¿Por qué hacer esa oración si no por miedo? Porque él sabía lo que le esperaba. Iba a ser torturado, iba a morir de una muerte cruel. Y él lo sabía de antemano. Pero saberlo no significa que no sientas miedo. Realmente él tuvo miedo, pero ¿se escondió por eso? ¿Huyó? No, él enfrentó sus miedos, oró al Padre y en él encontró la fuerza que necesitó para seguir adelante. Y esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer también. Seguir el ejemplo de Jesús, afrontar nuestros miedos. Los miedos no se vencen huyendo, los miedos no se vencen escondiéndote, los miedos se vencen afrontándolos. El valiente no es quien no tiene miedo es un inconsciente.
El valiente es quien, a pesar de su miedo, hace lo que tiene que hacer. Jesús hizo lo que tenía que hacer, a pesar de su miedo. Pablo hizo lo que tenía que hacer, a pesar de su miedo. Él tenía que ir a Éfeso. Y él sabía, mire, y muchos son los adversarios, dice. Él sabía que le esperaba adversidades. Él sabía que le esperaban dificultades. Pero aún así, él estuvo dispuesto a volver a Éfeso. Y esto es importante. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Tú qué haces? ¿Enfrenta tus miedos? ¿O te escondes y huyes? Los miedos te pueden paralizar, pero la manera de enfrentarlos, o sea, la manera de vencerlos, es enfrentarlos buscando la paz en el Señor Jesús, buscando echar nuestra ansiedad sobre el Señor, porque así nos lo dice la palabra, ¿verdad? Echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tú piensas que Dios tiene cuidado de ti, uno dice, bueno, lo que tenga que pasar, pasará, pero Dios me cuida. Amén. Y eso ahuyenta los temores. Muchos son los adversarios, dice Pablo. Y él muestra aquí la otra cara de la moneda. Sí, se ha abierto puerta grande y eficaz. Qué bueno, ¿no? Pero muchos son los adversarios. Siempre la obra de Dios tiene dos caras. La obra de Dios siempre, que Dios te demanda algo, tienes que ver las dos caras. Por un lado, lo positivo y por otro lado, lo negativo. Por un lado, lo bueno y por otro lado, lo malo. Pero si eres fiel, Dios te va a bendecir. Amén. Y esto es importante. Dios nos da la oportunidad de predicar el Evangelio, pero también nos avisa de que vamos a tener oposición. Porque muchos, aún entre los cristianos, son verdaderos adversarios, enemigos. Y digo aún entre los cristianos. Quiero leer un pasaje y con este terminamos. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 27. Ahí Pablo le dice a los filipenses, Filipenses 1, 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Mire, yo de verdad lo voy a dejar aquí porque no quiero perder la riqueza de este pasaje en un minuto. Prefiero dejarlo aquí y la próxima semana meditamos realmente en este pasaje que es impresionante. Yo les aconsejo, por favor, léanlo detenidamente y mediten en este pasaje, porque tiene una riqueza increíble con respecto a lo que estamos hablando. Amén. Y la próxima semana, si Dios quiere, seguiremos con el estudio de la palabra de Dios. Amén. Nos hemos quedado ahí en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 7. Amén. Bien, lo dejamos aquí entonces. Vamos a ponernos de pie y oramos al Señor. Me encanta estudiar la palabra. ¿Ustedes no o qué? Interesante la escritura, ¿no? Yo disfruto. ¿Qué dice? No entendí. A ella le gusta que a ti te guste.
Sí. Me encanta porque yo disfruto tirando de los hilos, ¿no? Para llegar a me hago preguntas y cuando no las tengo me las invento, ¿no? Para poder tirar de los hilos y llegar a las conclusiones, ¿no? Porque es importante conocer en profundidad la Escritura, no solamente leerla por encima, porque entonces no tenemos realmente un conocimiento de la verdad, tenemos un conocimiento superficial, pero si profundizamos tendremos un conocimiento profundo, y esto es lo importante, amén, que podamos entender a profundidad lo que la palabra de Dios nos enseña. Qué bueno. Bueno, pues hasta aquí el estudio. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Alguien, por favor, que nos dirija en oración.